Colectivi presenta a los Lead Brothers. Muy verdad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en un episodio más de los Libros Podcast, pero esta vez estamos en un episodio súper especial. Hemos llegado al episodio de los 3 dígitos. Y, Sí. bueno, primero que nada, saludamos. Les saluda Wii y el entrañable patiño de estos 100 episodios, maestra, el querido Pepe Panda. así es, pero como hoy estamos estrenando capítulo de 3 dígitos, hoy tenemos además una invitada de honor porque es la autora del libro que vamos a presentar hoy, que nos acompaña en este episodio súper especial, y pues le damos la bienvenida a Vero Ellaca, que está aquí con nosotros para presentarnos su libro La Herencia. Bienvenida, Vero. Hola, muchas gracias por la invitación, chicos. No, pues muchas Muchas gracias. felicidades, además. No, y muchas felicidades, güey. Sí, Pues muchas gracias. No creíamos ni nosotros mismos que íbamos a lograr 100 episodios, porque a veces andamos patinando para lograrlo, pero bueno, ya estamos aquí, se logró, arrancamos con la pandemia, como sabe la gente que nos ha escuchado desde el principio, y si no, pues te contamos a ti también, Vero. Traíamos esta idea de hacer el podcast desde antes, y pues en cuanto nos encerraron ya traíamos avanzadito un poco el tema, y pues nos dio tiempo de ahora sí ponerlo en marcha, y pues bueno, ahí nos la hemos ido llevando pianito, pero ya hemos llegado al capítulo 100. Y pues hoy, la novedad de hoy es que tenemos por primera vez a una autora, a la escritora del libro que presentamos hoy, que nos acompaña, y este libro se llama La Herencia. Y pues en esta ocasión, pues no voy a ser yo quien hable de él, sino que vamos a pedirle a Vero que nos platique un poco sobre este libro. Muy bien. Bueno, pues mira, si quieres podemos también hacer esto de así como preguntas y respuestas para que no hable como merolico yo toda. Sí. Digo, si quieres darnos tú como la generalidad de qué trata, para que le des un poco de contexto al público en este septiembre tembloroso, que además está muy ad hoc el libro. Sí, pero ¿verdad? Sí, el libro, sí, justo está en esta fecha, ¿no? Y creo que cuando estábamos planeando eso, te dije, no, a ver si no tiembla o algo así, ¿no? Sí. Nada, que otra vez, o sea, es increíble, 3 veces en la misma fecha, ¿no? 3 Ay, años, sí. No. Sí, porque viajamos en el espacio-tiempo porque esto sale el miércoles, pero Claro, pero se estamos sintió desde el lunes, Claro. Perdón. Sí, no, está así, septiembre, ¿no? Que dicen los memes. Ay, sí, qué terrible. Pero Oye, bueno. Y antes de contarte de la herencia, no, yo quería decirte que es una maravilla, o sea, que la pandemia lo que nos ha dejado son estos, pues este programa tuyo, los clubes de lectura que son por Zoom. La verdad es que, digo, dentro de todo lo malo ha tenido su parte buena, y para nosotros los autores, la verdad es que ha sido un ejercicio, pues, como nuevo y como muy padre esto de poder hablar con nuestros lectores en estas plataformas que yo creo que sin la pandemia quizá no se hubieran dado, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo muchas felicidades, muchas gracias. Y bueno, te cuento, la herencia, mira, justo hoy leí una reseña que decía que el libro habla de todo menos de lo que dice que habla, porque es un libro que tiene la portada, ¿no? Que está hablando de Felicitas Sánchez, que era o fue una asesina serial en los años 40 en la colonia Roma, ¿no? Que fue conocida como la ogresa de la colonia Roma, y que en realidad el libro la utilizó como un pretexto para crear una historia de, pues un thriller, ¿no? Una novela policíaca, ¿no? Entre comillas policíaca, porque es que en realidad no es que haya un detective y todo esto como las novelas policíacas, ¿no? Pero pues hay dentro del género, ¿no? De novela negra. Entonces, bueno,
Felicitas Sánchez, que fue te decía, una asesina serial, que también es que yo siempre pongo en tela de juicio si en realidad era una asesina serial o solamente era una partera, ¿no? Una partera en aquellos años, ¿no? Que si hoy está, bueno, como está penado el aborto, ¿no? En aquellos años, pues era todavía peor, ¿no? Y bueno, y hablaban de ella como asesina y asesinas las mujeres que iban a abortar con ella, ¿no? Que yo creo que tampoco es que eran todas las mujeres, así que fuera una abortista, ¿no? Yo creo que, pues eso, era una partera, tenía personas pues, que iban a tener los niños con ella, que además era, pues, para una clase en donde no se podían pagar de pronto un hospital privado, ¿no? O no podían acceder a alguna clínica, ¿no? Pública, y iban con esta partera, que además es una figura que hasta nuestros días hay, ¿no? Estas parteras y además estas personas que ayudan a otras personas a abortar, ¿no? Con estos lugares clandestinos, estos lugares, con todos pues los peligros, ¿no? Para las mujeres que van ahí, porque yo creo que de lo que no se habló en el periódico nunca fue de que Felicitas probablemente las que se morían más que los niños eran pues las mujeres que iban a abortar con ella, no me quiero imaginar los métodos que utilizaba, que deben de haber sido una cosa terrible, ¿no? Entonces, bueno, a Felicitas pues la acusa el vecino del edificio donde vivía para decir que se había encontrado en la cañería, que se había tapado la cañería del edificio porque había restos de bebés, ¿no? Esa escena es terrible, o sea, es escalofriante, huele horrible, no sé qué, y es que hay el bracito y no sé qué, o sea, hasta se me vuelve a poner la piel chinita cuando lo recuerdo, ¿no? Muy bien. Sí, esa escena, o sea, bueno, parte que, sí, es una escena fuerte y bueno, es parte bueno, que sí está escrita con ficción y parte que es tal cual lo escribieron los periódicos, ¿no? Bueno, en realidad la prensa es el único diario que toma esta noticia. Yo estuve buscando como más información de Felicitas cuando me decidí escribir esta novela y nada, solamente la prensa, ¿no? Fue el único diario que la tomó. Entonces, pues eso, el vecino se da cuenta y primero llama a la policía no hace caso, y entonces llama a los periódicos, ¿no? Para hacer esta denuncia. Y ya después que sale la nota en el periódico es cuando la policía llega, ¿no? En eso no cambiaron mucho los tiempos de antes y los de ahora, ¿no? Entonces, Tal vez nada más que ahora en vez de los periódicos son las redes sociales, ¿no? claro, sí, pero en aquel entonces, bueno, solamente el periódico, ¿no? Entonces, cuando sale la nota, bueno, pues ya descubren a Felicitas, pero entonces se empieza a descubrir la historia de esta mujer, que yo creo que también tenía que ver, o sea, que las notas fueron escritas con el afán de atraer a un público, ¿no? Que le gusta este tipo pues, de notas, ¿no? Porque además la prensa pues tenía como esa tendencia a publicar notas así muy, muy amarillas, ¿no? Muy amarillistas. Entonces, porque además lo sacaban en la primera plana, o sea, no es que fueran ahí a la sección policíaca o a la sección de crimen o nada, o sea, en primera plana, ¿no? Durante, creo que los 4 primeros artículos o notas, pues salen en las primeras planas, ya luego nada más había como de que fueras a la página tal, ¿no? Pero aún así, en primera plana, había la referencia para que siguieras la historia de Felicitas, que además la cuentan como si fuera una mini telenovela, ¿no? Así ¿no? Una miniserie, como las de ahora de Netflix, pues antes eran, ¿no? Ahí en el periódico. Sí, porque aparte la prensa era la que lo apodaba, ¿no? La apodaba así de, vamos a ponerle la ogresa. Sí, claro, ajá, no, y le pusieron un montón de apodos, ¿no? Cada vez salía con uno distinto y bueno, o sea, creatividad sí le echaban, ¿no? Y también, no sé si es bueno, no me gusta hablar de qué es ficción y qué no, pero hay un dato que me pareció muy curioso, de que había habido como un error tipográfico al sacar y que en lugar de poner la partera, habían puesto la pantera y que entonces eso había desatado como mucho más morbo, así de que fue una pantera o estaba actuando como una bestia o qué estaba pasando, ¿no? Sí, no, fue así, real. O sea, yo cuando estuve buscando las notas, sí vi, o sea, una pantera. Y además tenía un montón de errores, fíjate, porque
yo creo que en aquel entonces como que los correctores de estilo, los editores, pues, no sé, a lo mejor salía muy rápido las noticias, no tengo idea, ¿no? O no tenían el corrector que ahora tenemos en la computadora, ¿no? Maravilloso. Y bueno, no sabes así, porque yo cuando estaba escribiendo la novela, que hay partes en donde salen, ya ves que la nota tal cual del periódico, pues no está tal cual, o sea, está pasada por corrección de ortográfica y así, porque yo les decía en Planeta, a ver, vamos a dejarla así porque así están tal cual las noticias. Me decían, no, 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 porque entonces va a parecer que los que nos estamos equivocando somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso sí está un poco limpio, ¿no? Pero bueno, el caso es que a mí Felicitas me sirve, que es un personaje que yo, pues, no sé cómo me lo encontré alguna vez, buscando algo en internet, me encontré con este personaje y ya después lo retomo. Y lo retomo justo para, o sea, un día, fíjate, estaba en una clase de novela, en un taller literario que estábamos haciendo, pues un taller de novela, y el ejercicio que nos dejaban la maestra era escribir una escena de terror, ¿no? Entonces, yo no sé por qué, me acuerdo de pronto de Felicitas, que la había visto hace años, o sea, no es que la tuviera así como reciente, pero ya ves que luego el cerebro hace algunas asociaciones raras. Ajá. Y entonces me acuerdo de ese personaje, y me acuerdo también de una escena de mi infancia en donde en casa de una de mis abuelas, la muchacha ahoga a unos gatitos que acaban de nacer ahí en casa de mi abuela. Mm, pero no crees que era así como, ay, qué horror, no, es como, acabo de, señora, la gata tuvo gatitos, pero ya los ahogué. No era así como algo, pues no sé, así. Sí. No sé si era como que... Bien a la humanidad. Sí, así, no era como ahora que tenemos tantas cosas con las sociedades protectoras de animales, yo no sé, pero bueno, el caso es que yo no sé por qué me acuerdo de esas dos escenas, me acuerdo de Felicitas, y entonces le invento dos hijos para hacer este ejercicio, ¿no? En realidad es que era el ejercicio del taller, y entonces pienso en dos hijos y en esta escena eh, que siempre lo digo que es la escena, porque todo el mundo me lo dice, que es la escena en donde se atoran, que cómo es posible que así, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hago esta escena y cuando la leo, ¿no? Ahí en el taller, de pronto así todo el mundo callado y no, dice, no, es que es buenísima, ¿no? Así. Y yo dije, wow, porque nunca había escrito una escena así, o sea, como que había escrito antes novela negra, pero nunca una escena así, ¿no? Entonces dije, bueno, pues va. Y como que dije, aquí hay algo, ¿no? O sea, como que fue ese momento en que dije, va, voy a escribir un libro sobre Felicitas. Pero conforme iba tirando hilo y viendo la historia de Felicitas, me di cuenta que además es que no había nada sobre Felicitas. Y entonces tuve que, dije, pues voy a hacer una ficción, o sea, porque no hay nada, nada, ¿no? O sea, solamente había como las 7 notas, 8 notas que salieron en el periódico y ya, no había otra cosa, ¿no? Y total que dije, bueno, pues vaya, entonces en la vida real Felicitas había tenido hijas, yo le inventé un par de hijos, pues como ya los había escrito en esa escena, pues dije, bueno, pues nos quedamos con estos hijos, que además me funcionaban mejor porque cuando empecé ya a ver para dónde iba, eso, quería unos hombres, ¿no? Que fueran asesinos, o no, ¿no? Porque bueno, de eso iba la herencia, ¿no? De saber si siendo hijo de un asesino, te vuelves tú también asesino o no, que esa era como la pregunta para resolver en esta novela, ¿no? Si los asesinos se hacen o nacen, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues ya empiezo como a, pues, escribir la historia de Felicitas, ¿no? Ok, y a mí también algo que me parece muy interesante y muy padre es pues lo que finalmente acabas haciendo como la ficción sobre la ficción, ¿no? Porque como bien dices, toda esta prensa sensacionalista, pues acaba creando toda una leyenda que efectivamente, pues Felicitas, además, todo se prestaba, ¿no? Felicitas tiene un nombre como irónicamente literario ideal para el nombre, o sea, como alguien que representa la felicidad. Sí, claro. Es curiosamente la asesina de bebés y tratante de niños y abortera, o sea, es un monstruo como tal, pero pues ya su nombre se presta como para que no puedes creer que ella sea quien sea la ogresa con ese nombre. Claro. Y luego pues esta prensa que lo infló mucho más
incluso por ahí uno de tus personajes dice eso, ¿no? Es que a la gente le gusta leer la nota roja, le gusta leer pues estas cosas en donde estos ambientes como sórdidos, porque de pronto eso nos hace creer que somos mejores, ¿no? Cuando leemos cosas de tanta maldad, de pronto nos hace sentir que pues no estamos tan mal. No, y también el morbo vende, porque no hubiera sido lo mismo que hubieran puesto la partera con 50% de efectividad a que haya sido nada más la ogresa. Sí. No, la ogresa, la come niños, o sea, un La montón pantera. de... No, y además que lo que sí dejaba ver las notas es que muchas de sus clientas, ¿no? Pacientes, bueno, eran mujeres pues de la sociedad, ¿no? Que lo mismo que como todas las clases sociales, pues no tenían, o sea, dónde ir a abortar, ¿no? Entonces, pues eso también es un gancho pues para hablar de ella, ¿no? Claro. Y eso también es interesante porque es como, pues un poco la hipocresía de la sociedad, ¿no? Como toda esta cuestión de sí la usan, pero a la hora que surge el escándalo, todo el mundo se escandaliza, pero pues nadie es capaz de confesar así como yo fui a atenderme con ella, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, ¿no? Y en una sociedad, pues eso, ¿no? Pues muy conservadora, como eran aquellos tiempos. Sí, muy, muy hipócrita, como dices, pero también muy, pues, castigadora con la mujer, ¿no? Digo que eso sigue siendo hasta hoy, ¿no? Y porque yo siempre lo digo, bueno, estas mujeres que de pronto tenían que ir a abortar con Felicitas, a la mujer se le encarcelaba, ¿no? Literalmente, por asesina. Yo decía, bueno, ¿y los papás qué? ¿No? O sea, claro. como, ¿no? Ya el simple hecho de abandonar a la mujer de pronto ahí a su suerte con él, pues eso es un aborto de un hijo, ¿no? Por parte del padre, ¿no? Entonces, pues eso es una novela que habla pues de estos temas, ¿no? Casi toda la novela habla de temas sobre la mujer que a mí me interesaba tocar, ¿no? Que era, pues, esto del aborto, los feminicidios, hablar pues, de la mujer como en la maternidad, ¿no? Todo el tiempo habla de la maternidad de mujeres que pueden tener hijos, que no pueden tener hijos, mujeres doctoras, ¿no? Porque por ahí está un personaje que es una ginecóloga, o sea, como que era una novela en donde hablaba yo hablo de temas que, pues eso, que tenían que ver con la mujer, sin que fuera una novela que fuera así como feminista o no, era una novela que hablaba como de temas más que feministas, pues femeninos, ¿no? Que había que tocar y que me interesaba pues que se leyeran, y que se viera a la mujer desde un ángulo en donde se le viera como víctima pues de todos estos delitos, ¿no? Cometidos contra ella y no como acostumbramos a culpabilizar a la víctima, ¿no? Aquí en México, ¿no? Entonces, claro. Pues era también, ¿no? Como mi intención. Sí, incluso, bueno, para dar también un poco de contexto a los lectores, inicia corriendo como en dos líneas temporales, ¿no? Los 40, cuando está la ogresa en acción, en pleno auge, como un poco vamos conociendo su historia y la de estos niños que van creciendo, y otra línea en el septiembre de 1985, ¿no? Que tiene que ver un poco con este contexto pre-sismo de la Ciudad de México y todo eso, pero en donde hay como unos feminicidios también, pues importantes. Hay unos feminicidios. Se les cierra la puerta porque está gritando allá. Esta es la marca de este programa. Siempre alguien se atraviesa, un perro ladra, un taladro empieza a funcionar por allá, así que ese es un buen augurio. Hace rato hubo cohetes, entonces si los escucharon. Pero bueno, les decía de esta línea de los 80s, en donde hay como estos feminicidios, en donde efectivamente, ¿no? Ese discurso, pues, machista, revictimizante, que como bien dices, Vero, pues está así como de, ¿para qué andaban de locas con unos casados y con no sé qué? Pues, ¿cómo no iban a acabar mal? Es como, a ver, al final,
lo que haya sido, no tenían por qué haber acabado muertas, ¿no? O sea, es Claro. como, al final ellas son las víctimas, no hay nada que justifique el que ellas ahora, que sean dos muchachitas que acaban, pues, asesinadas, ¿no? Y esa parte Claro. creo que está muy bien, pues en la novela, porque sí, efectivamente hay mucho discurso de esta cuestión de los problemas, pues, de la mujer en la sociedad, ¿no? Todas las agresiones verbales, físicas y de todo tipo a las que constantemente está expuesta la mujer, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y referente a esta idea de lo que tú comentas del mal, si se hereda o si cada quien somos creadores del propio mal que nos habita, ¿cuál es tu teoría al respecto? Pues mira, yo creo que en realidad tiene que ver más tu circunstancia que, o sea, la genética, ¿no? Definitivamente. O sea, tiene que ver en todo, tiene que ver hasta con enfermedades heredadas, ¿no? Que estén en tu ADN, que si tienes, no sé, una alimentación de un modo, no vas a ser diabético, ¿no? O si tienes predisposición a alguna enfermedad cardíaca y haces ejercicio, y bueno, esto, ¿no? No la vas a tener. Entonces yo creo que igualito este gen, ¿no? Que justo estaba yo, cuando estaba escribiendo la novela, que me puse a investigar sobre, pues eso, sobre la genética de los asesinos, ¿no? Que además ya hay un montón de literatura y de series y de entrevistas y de, ¿no? Trabajo en donde buscarle, ¿no? Pues esa es la pregunta que se hace, ¿no? Los investigadores no sé, del FBI, así para saber, bueno, si de pronto hay forma de evitar, ¿no? No tanto o sea, para que en cuanto alguien presentara una cierta, que eso es desde hace años, ¿no? Que trataban de decir, bueno, a ver, los que tienen la quijada no sé cómo, la cabeza no sé cómo, iban a ser asesinos seriales, ¿no? Entonces, Claro. bueno, lo mismo se buscaba ya desde la ciencia más así de la genética, ¿no? En cuanto se empieza a descubrir todo esto de la cadena del ADN, para ver si hay algún gen que predisponga al ser humano a cometer estos actos, ¿no? Y en general llegaban todos a la conclusión de que tenía que ver mucho más la circunstancia que la genética, ¿no? Sí, sin que eso fuera una regla, ¿no? Eso también es lo que pasaba, que no es una regla, o sea, hay asesinos seriales que han tenido una familia amorosísima, ¿no? Y de pronto se convierten en estos monstruos y ahí está presente probablemente la genética, ¿no? Pero tampoco se sabe. Entonces es una pregunta que yo creo que el ser humano desde que el hombre, desde el primer asesinato que fue el que leemos en la Biblia, que fue el de Caín y Abel, aunque sea una historia, ¿no? Historia de la Biblia, otra ficción, ¿no? En realidad está plagada la historia pues esto, de asesinatos, ¿no? De violencia, o sea, desde siempre, ¿no? Si vamos a los griegos, a los romanos, por eso se escribían desde los romanos estos lugares utópicos donde la maldad del ser humano pudiera contenerse, ¿no? Y su ambición por el poder y todo lo que tiene que ver con la maldad, no únicamente el instinto asesino, ¿no? Entonces, pues esto es una novela que también hace lo mismo que han hecho un montón de libros, de tratar pues de presentar esto y de tratar de resolver una pregunta que yo creo que no tiene, por ahora una respuesta así. Sí, el 70% es probable que sea, pero yo creo que sí tiene que ver más con el ambiente, ¿no? Claro, mucho más adquirido que genético, ¿no? Sí, 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 Uh-huh. sí. Y bueno, para ti en este proceso de escribir la novela, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo lograbas separar? Porque de pronto todas estas escenas que son como muy crudas y muy violentas, a mí me llamaba la atención que yo decía, ay, Vero, así que es la abuela joven amorosa, súper cute, y con estas escenas como muy rudas, pues la verdad es que se me hizo que toda mi admiración porque es complicado separar como esta parte
pues no sé, de la vida, de la parte como los sentimientos y la ficción, ¿no? Porque al final entiendo que te acabas involucrando en esta escritura, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Pues mira, sí, todo el mundo me decía lo mismo, ¿no? Porque además en aquel entonces que estaba escribiendo la novela, todo, además daba clases de yoga, o sea que todavía era así como la hacer y escribiendo estas cosas. Y bueno, eso es lo que pasa cuando, o sea, que todo el mundo además busca siempre, cuando conoces al escritor, o sea, ¿no? Estás buscándolo en su literatura, ¿no? Como que así, ay, esto sí, aquí no. Entonces a mí me pasa que la gente que me conoce trata de encontrarme ahí y les digo, a ver, hay un montón de cosas mías, definitivamente no los asesinatos, ¿no? pero pero mira, sí fue una, pues, fue un, mira, yo me metí a estudiar, para poder escribir esta novela me metí a estudiar, en la Autónoma me fui a tomar clases de medicina forense, tomé cursos de criminología por internet, eh, sí, porque como que tenía que meterme en algo que era completamente ajeno a mí, ¿no? Que lo que yo siempre digo, ¿no? Que las historias, o sea, uno como escritor pocas veces escoge una historia, o sea, y cuando lo hace, bueno, no es precisamente que tampoco la hayas escogido tú. A mí me parece más que las historias te van como encontrando. No sé cómo sucede, pero... Y un día escuché justo a Guillermo Arriaga diciendo lo mismo, que decía, las historias te escogen, o sea, nada tiene que ver casi nada el escritor, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gusta contar estas historias desde este lugar tan oscuro, porque ahí es donde encuentras la luz del ser humano, ¿no? Cuando estás hablando de personajes súper luminosos, pues ya, o sea, estás contando una happy story todo el tiempo, ¿no? Y a mí lo que me gusta es poner al ser humano en estas situaciones en donde están al límite, ¿no? Todo el tiempo, está respondiendo desde un lugar del que ninguno sabemos cómo vamos a responder estando en una situación así, ¿no? Como al borde del abismo, ¿no? Por llamarlo de algún modo, ¿no? Yo creo que eso de que todo el mundo nos conocemos y así de, ay, no, yo conozco a mis hijos y yo creo que nadie conoce a nadie ni a siquiera a sí mismo en esas situaciones extremas, ¿no? ¿Cómo te comportarías? Porque sucede hasta frente a la muerte natural, ¿no? Entre comillas, poniendo natural, o sea, ya sea por una enfermedad, por un accidente, un ataque cardíaco. Eh, nos descubrimos actuando frente a la muerte de un modo que no esperábamos, ¿no? O sea, probablemente todos dijimos, ah, yo cuando se muera fulanito, mi papá, no sé, voy a llorar como Magdalena. Y la verdad es que luego ni siquiera, ¿no? Y toda la gente preocupada, ay, llora, por favor. O sea, pero es que en realidad hay gente que no lo necesita, ¿no? Para llevar el duelo. O sea, yo creo que, o sea, independientemente de estas situaciones que suceden en el libro, que son súper extremas, ya con la muerte de alguien nos damos cuenta que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos como creemos, ¿no? Entonces a mí me gusta escribir estas historias donde el ser humano lo pones a prueba, en donde además cuentas el pasado, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta es contar por qué la gente es como es, ¿no? Entonces yo luego parece que escribo las historias hacia atrás en vez de hacia adelante, porque me gusta contar mucho el pasado de mis personajes. Y hacer todo eso es para mí como, sí, muy disfrutable. La verdad es que gozo mucho hacer toda esta historia de los personajes y estas escenas tan crudas, sí me cuestan, te voy a decir, que mira, las vemos tanto, lo que pasa es que las tenemos tan normalizadas que no nos damos cuenta de que todos podríamos contarlas, porque podrías contar una escena de una serie, ¿no? Y la estás contando y estás contando exactamente lo mismo que hay en el libro, ¿no? Porque las hemos visto, las hemos escuchado un montón de veces en las noticias. Lo que pasa es que las tenemos súper normalizadas. O sea, como que ya no nos detenemos a pensar, ay, no, así. ¿Cómo pudieron haber hecho? O sea, sí hay escenas que de pronto decimos, o sea, que sí te conmueven, pero hay otras que yo veo cómo nos la pasamos así como, es otras. Es más, yo un día me sorprendí estaba con un grupo de amigos, estábamos hablando de una película que se murió un montón de gente y de pronto alguien dice,
porque así decía, ay, no, sí, que los asesinatos, ¿no? Pero alguien dice, no, no, las escenas donde se morían los caballos, qué horror. Y entonces todo el mundo empieza, sí, sí, entonces como que nos conmovemos más con las escenas en donde se mueren además Claro. los animales que los seres humanos, de tan normalizada que tenemos la muerte, ¿no? Todas estas escenas de los narcos, de las películas, de las series de narcos, ¿no? Y, o sea, en este país, además que tenemos, bueno, ¿no? O sea, ¿cuántos métodos de morir te gustan? Había una serie que decía, ¿no? ¿No se vieron esa serie de 1000 formas de morir? O sea, Sí. en este país tenemos una creatividad para matar y desaparecer gente que se queda corta eso de 1000 formas de morir, ¿no? O sea, entonces eso pasa, que tenemos muy normalizado. Yo para escribir esto tenía desgraciadamente gente, amigas a las que habían violado y les decía, a ver, cuéntame, ¿no? Pero yo quería saber cómo sentían. O sea, no era tanto la escena de una violación, porque igualmente la hemos visto en un montón de series y de películas, ¿no? La hemos leído. Entonces, pero a mí lo que me interesaba era contar qué se sentía, ¿no? Y qué pasaba además con las familias. O sea, más que contar una escena morbosa, yo quería contar cómo se destruye una familia, cómo se fractura la vida de las personas a partir de un hecho violento. Porque eso es lo que no vemos, ¿no? Cuando decimos, hay 10, 11 feminicidios diarios, ¿no? Diarios, así, ya decimos, hay 10, 11 feminicidios, pero no vemos lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó con estas mujeres? ¿Qué pasó con su familia? Tenían hijos, tenían papás, tenían hermanos, tenían pareja, ¿no? Y todo eso nos quedamos con la cifra. Y entonces a mí lo que me interesaba contar era lo otro, ¿no? Entonces cuando me platicaban, por ejemplo, de violaciones, pues trataba de, a ver, ¿y qué pasaba? ¿Y tus papás qué decían? O sea, esa era la parte que a mí me interesaba más contar que las escenas crudas, que además quería que fueran eso, crudas para involucrar al lector y hacerlo empático con la víctima, no con los victimarios que generalmente es con los que empatizamos, ¿no? De, ay, ¿quién sabe con quién se metió? O sea, pero nunca decimos, ¿no? Sí. Sí, la familia se volvió loca después de eso, ¿no? Claro, claro, perdemos de vista todo eso, ¿no? Y a mí, pues, es los personajes de los que me interesaba hablar, ¿no? Generalmente me hacen esta pregunta, te voy a decir, yo sé por qué, por los agradecimientos que pongo al final, ¿no? Y que en realidad es que no tienen que ver con la novela. O sea, lo que pasó en el proceso de escritura de la novela es que como a la mitad del libro, cuando yo llevaba más o menos la mitad, tuve un desajuste químico, un desajuste hormonal que me lleva a un desajuste químico que termina en un trastorno de ansiedad y depresión. Okay. Entonces, y que además me tomó casi un año salir de ahí, ¿no? Y la gente que ha tenido ansiedad entiende de lo que hablo cuando les digo que la ansiedad es un conjunto de miedos exacerbados, miedos irracionales, ¿no? Que tu cabeza te lleva a esos lugares. Y te cuesta trabajo todo se vuelve cuesta arriba, ¿no? Entonces, entre las cosas que me costaba trabajo, pues era escribir. Y cuando, o sea, yo trato de seguir, pero llega un momento en que no puedo seguir escribiendo y entonces suspendo la escritura. Pensando además que, porque además me decían eso, ¿no? Tenía gente que me decía, claro, te está pasando esto por lo que escribes, ¿no? Y yo decía, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no. Dice, no tiene nada que ver. Como todo el doctor en esos casos. Sí, así, ¿no? Entonces iba a haber un psicólogo y me decía, no, toda la bronca es por culpa de tu mamá. Iba a haber otro psicólogo y me decía, no, es por culpa de tu papá. Yo decía, no, a ver, sí, mi papá sí, mi mamá, pero en realidad esto que me está sucediendo es algo más allá. O sea, yo sabía que era algo que me estaba pasando, que no tenía nada que ver con mi historia personal, ¿no? Que tenía que ver más con mi cuerpo. Hasta que ya llega un momento en que empiezo a tener como ya una depresión muy, muy profunda y acabo yendo al psiquiatra, ¿no? Que todos tenemos miedo a ir al psiquiatra. O sea, la verdad es que aquello de tomar el chocho, tenemos esa idea mala de, ¿no? Te vas a hacer adicto, ya sabes. Sí. En realidad es como, tienes gripa, vas con el doctor, te receta algo, te tomas la medicina y punto. Lo mismo que con las enfermedades mentales tenemos un terror, ¿no? De todo, ¿no? De, además de cómo te marca la sociedad, la vergüenza que sientes, o sea, es un montón de cosas. Entonces ya cuando... Pero te interrumpo un segundito porque creo que tenemos que hacer como un pequeño cortecito aquí. Perdón, pero la interrupción, ahora sí, bueno, nos platicabas entonces de todo este proceso químico que afectaba tu salud y que, pues bueno, tú como escritora sabías que no tenía nada que ver con lo que tú estabas escribiendo,
pero sin realmente como era un proceso químico de tu cuerpo, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, obvio, pues afectaba todo, incluida la escritura, ¿no? Entonces te digo que dejé de escribir. Cuando ya me sentía bien, que fueron como, no sé, como unos 2 o 3 meses después de que comienzo con los ansiolíticos, vuelvo a escribir, vuelvo a retomar la novela, pero cuando dejas un manuscrito tanto tiempo, pues tienes que retomar, ¿no? Así como leer, volverte a involucrar porque le pierdes el hilo, ¿no? Pero cuando lo retomo me doy cuenta de que estoy hablando del miedo, ¿no? Desde un lugar en donde, obvio, he sentido miedo como hemos sentido todas las personas, ¿no? Miedo normal, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a escribir, digo, no, o sea, yo con este proceso de la ansiedad, pues conocí un miedo, pues el miedo, ¿no? Tal cual, cómo se siente en el cuerpo, ¿no? Cómo te paraliza y cómo te discapacita y no te deja, pues nada, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a retomar la novela, digo, la voy a escribir desde el principio, ya con esto que conozco hoy, ¿no? Porque yo creo que cuando me dicen, ¿qué hay tuyo en esa novela? Pues yo creo que lo que hay es, pues todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? O sea, te digo que sí hay partes, obvio, que tienen que ver con mi vida. En aquel entonces estaba mi mamá, que todavía vivía, pues ya en cama, porque mi mamá tuvo Alzheimer y entonces ya estaba en cama, como la mamá de Elena, ¿no? La protagonista que estaba en cama de su padre, ¿no? Entonces como que son cositas que yo iba metiendo que me sucedían a mí. Pero esta parte del miedo, cuando lo vuelvo a escribir ya con todo este conocimiento sobre qué se siente tener este miedo, te digo, tan profundo, pues ahí lo plasmo, ¿no? En la novela, que es lo que muchos lectores luego me reportan, ¿no? Me dicen, es que no podía leerlo y dormir, ¿no? O sea, así que me iba a la cama pero en realidad tampoco es que sea una novela en donde sea así como, no sé, una de estas películas de super miedo en donde de verdad no puedes ir a la cama, o sea, porque digo que lo mismo, pudiste ver una serie de narcos que pasaba lo mismo y te ibas a dormir tan campechana, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa aquí es que pues está como muy metido el miedo que yo sentí y creo que se transmite, ¿no? Así que los lectores lo sienten porque tampoco es que tenga que ver así con, o sea, con algo que digas, no, es que en la noche van a entrar porque no va de eso, ¿no? La novela no va de eso. Pero la gente de pronto me dice, es que no puedo dormir, o sea, la tengo que leer en la mañana, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque que realmente está ahí metido, pues lo mismo que yo sentí, ¿no? Y que de algún modo, pues, como es toda energía, ¿no? Las palabras, los pensamientos, todo, pues ahí está en el libro que es, ¿no? Es energía materializada, porque bueno, está en un libro, y, y llegaban a sentir, ¿no? Lo mismo que yo había sentido, ¿no? Que trataba de transmitir. Y entonces, ¿cuánto tiempo te tomó escribir la novela ya entre la Como investigación? ¿Cuánto? Como 3 años en total, pero es que hubo un año ahí Con la pausa. que no hice nada, y después como otro año, ¿no? Ya entre que termino, porque ya cuando la retomo, la acabo muy rápido. Pero lo que es muy lento es el proceso de edición y del manuscrito así en bruto, ¿no? A todas las revisiones y todo como para ya dejarlo para publicar. Esa es la parte que es como lenta, incluyendo la parte pues de que la novela se venda, ¿no? Que la quiera un editorial y que así, ¿no? Porque en el proceso también cambié de agente literario, entonces tenía un agente que estaba vendiendo la novela, que en aquel entonces estaba como así a punto de firmar contrato, no sé qué tan a punto, porque en realidad es que con Penguin, ¿no? Pero cuando yo cambio de agente, mi agente nuevo me dice, a ver, esta novela tiene que salir con Planeta, porque además yo desde el principio decía, esta novela tiene que salir con Planeta porque publicaba con Planeta. Entonces, pues total, que cuando va y ya se presenta entonces en lo que firmas contrato, en lo que, ¿no? Todo, como que es muy largo todo ese otro proceso que no tiene que ver nada con la escritura, ¿no? Claro. Lo que va pasando durante ese proceso, que no tiene que ver, por ejemplo, con la edición, ya con un editor de ¿cómo se llama? Del grupo, ¿no? De Planeta, pues el editorial,
es que empiezas a comer ansias, ¿no? Así mi mamá me decía siempre, pues que tú comes ansias, pero esta es una de esas profesiones en las que tienes que aprender la paciencia sí o sí. Y entonces, pues eso, empiezas como a ver, y dices, ay, a lo mejor no es tan buena, a lo mejor, no, así es cuando te empiezas a preguntar. El síndrome de la impostora te invade. Qué horror, sí. Pues bueno, entonces, pues eso, fueron como 3 años. Qué bien. Pues muchas felicidades, Vero. La verdad es que mucho éxito para esta novela. Además, pues Vero es una escritora queretana. Sí naciste en Querétaro, ¿verdad, Vero? Sí. Entonces, pues bueno, ya saben que este podcast también está hecho en Querétaro por queretanos. Y pues coincidió que Vero y yo nos conocimos entre las redes y entre el Hey Festival y así llegué a su novela. Y pues bueno, son de estas azares del destino que hizo que coincidiéramos. Y pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí hoy con nosotros. Muchas felicidades por la novela. La verdad que muy bien escrita, muy padre está. Muy recomendable, pese a que, como bien dice Vero, a lo mejor puede ocasionarles como ciertos escalofríos. Pero justo como me decía mi hija, mamá, ¿por qué lees eso? ¿Por qué estás leyendo eso? O sea, le dije, porque pues de pronto pues el arte a veces es lo que tiene que hacer, ¿no? Moverte cosas, aunque no todo tiene que ser como la sensación de Hello Kitty de, ay, pues qué lindo y ya me voy a dormir con dulces sueños. Pues al final también está ahí para movernos y para perturbar tu paz, pero de una manera que te haga reflexionar y que te mueva algo distinto, ¿no? Y creo Y que eso además, es este género tiene eso, ¿no? Este género te presenta la vida tal cual, ¿no? O sea, la novela negra no es que sea, o sea, es un género que dice la novela negra, pero en realidad para mí la novela negra es la novela de la realidad más real, ¿no? Es decir, claro. como, porque presenta, o sea, lo que pasa es que además estamos acostumbrados en México, sobre todo, a leer novela histórica, ¿no? Como novela histórica y novela romántica son los que México ama, ¿no? Entonces, sí. De pronto cuando escribes esto, cuando lees esto, sí es, ay, pero no, te digo que está en todos lados, o sea, es como de pronto poner ahí marcar este tipo de literatura, ¿no? De, ay, no lo leas, porque cuando te digo que está en el cine, en la tele, está en todos lados, ¿no? Y lo vemos, o sea, no es que la gente diga, ay, no, o sea, cualquier serie, la serie que veas tiene violencia, ¿no? Y este género, más que violencia, lo que trata es de despertar conciencias. Yo creo que el género de novela negra lo que hace es tratar de mover al lector, al ser humano, y ponerle, hacerle ver a la sociedad, o sea, voltear a ver al mundo, ¿no? Y ser empático, ser comprometido, ser consciente, ¿no? Yo creo que lo que hace este género, al que te digo que muchas veces lo señalamos, pues lo que hace es que te mueve, claro, te mueve y te hace ver el mundo de una manera que probablemente te incomoda, pero que es, yo creo, Necesaria. de la que hay que verla, claro. Así es, pues, pero muchísimas gracias. Te vamos a hacer partícipe aquí de un sorteo casero que tenemos en el capítulo 100 entre algunos de nuestros lectores, de nuestros escuchas, y vamos a rifar un termo que nos regalaron los amigos de Querétaro. Y un poquito tiempo, vamos a sacar el primer papelito y es para María Sanabria, es la ganadora de este termo de Querétaro. Muchas felicidades, por favor, María, ponte en contacto con nosotros para que pactemos dónde te entregamos tu termo. Ay, pero así ni unas fanfarrias ni nada. Ay, bueno, es que como que de repente siento que no nos vaya a ganar el Zoom que no es de paga, que ya no, ya. Otras veces. Yo ya lo traía acá medio controlar el tiempo y dije ya. Bueno, pues es que no me haces ni un guiño ni nada, ¿cómo voy a saber? No, pues ya es nuevo. Bueno, pues muchísimas felicidades a María Sanabria, gracias por participar en el concurso del capítulo 100, que ya lo veníamos anunciando desde los capítulos anteriores. Pues nada, aquí vamos a seguir leyendo, como ya lo dijimos alguna vez, que nos hemos preguntado si seguíamos con el podcast, si no, si avanzábamos y ya lo dejábamos por la paz, pero pues llegamos a una conclusión, ¿no? Que dijo aquí Panda que le dije, yo de todas maneras voy a seguir leyendo porque a mí me gusta mucho leer y a eso me dedico, entonces yo voy a seguir leyendo. Y pues él dijo, y pues yo voy a seguir diciendo estupideces, entonces pues ¿para qué lo omitimos, no? Pero tus palabras textuales. Oye, yo fíjate, les voy a recomendar a tus escuchas y a
para cuando quieras publicitar tú. Yo sabes que oigo podcast, yo corro y cuando entreno, ¿no? Que vas oyendo, a mí no me gusta oír música, porque entonces voy casi bailando, ¿no? Y entonces lo que oigo son podcasts, ni siquiera audiolibros. Empecé con los audiolibros y el podcast tiene esa cualidad que te distrae. O sea, estás como muy metido, ¿no? Oyendo, porque es esto, es una conversación, es así. Y no, y entonces es excelente para caminar, para correr, para hacer el quehacer, o sea, yo pongo podcast, o sea, todo el tiempo, y es que sí vas en el coche y los oyes, o sea, con estos tráficos de ahora, o sea, no es que necesites, ay, me voy a sentar a oír un podcast y no, o sea, lo oyes durante lo que haces, entonces es una maravilla. Claro, Sí. así fue como surgió para nosotros la idea, porque de pronto empezamos a escuchar otros podcasts y fue como, está padrísimo, es que justo eso es mientras tiendo la cama, o sea, no estás parando tu vida, sino te sientes como en compañía, ¿no? Sí, exacto, la verdad que a mí me encantan, me encantan. Sí. Y no sé si a ustedes, pero yo también como que escucho un podcast y quiero participar. Sí, así claro. Ay, ¿por qué no dicen esto? Sí. Quiero opinar. Oigan, señora Vero, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué redes, tus redes, todo para bueno, ¿dónde pues puedes tengo conseguir el libro? El libro en cualquier librería y en Amazon, así. Ok. Próximamente sale en inglés, o sea que también lo pueden encontrar en inglés. Mis redes son, casi todas tengo Vero Yaca o Vero Eyaca. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, pero no hago TikTok. Ya, Pero algún día ahí estoy, ¿no? O sea, pero algún día me pondré a hacer TikToks. Todavía no sé qué voy a hacer, ¿no? Porque de pronto digo, ahí estoy como para chavitos y luego todo el mundo dice, ay, no es de chavitos, todo el mundo dice, bueno, algún día que se me ocurra algo bueno haré un TikTok. Y en Twitter, ¿no? Ahí, pero en esas generalmente son las que veo, ¿no? Más que todo, yo creo que la que más veo es Instagram y Twitter, ¿no? Más que, entonces, pues eso, ahí estamos. Pues muy bien, ahí entonces, nuevamente muchas gracias por engalanar este espacio de los 3 dígitos, el primer episodio de los 3 dígitos, y pues mucho éxito con esa novela, que se lea mucho, qué padre que ya viene la primera traducción al inglés, y pues ojalá que siga para muchos idiomas, y que sea conocida la literatura mexicana, no necesariamente los crímenes mexicanos, pero sí la literatura escrita por mujeres mexicanas, qué padre. Muchas felicidades y pues ya saben, ahí tienen otra recomendación más. Recuerden que lo escucharon en los libros podcast y pues como decimos aquí, pues vayan por su libro para que nadie lea por ti. Bye bye a todos. Adiós, muchas gracias, Vero. Bye. Bye.